Hola, vamos a mirar en este vídeo ecuaciones exponenciales. Veamos el ejemplo. 3 elevado a la 2x más 81 igual a 2 que multiplica a 3 elevado a la x más 2. En este tipo de ejercicios, cuando uno de los exponentes es el doble de la variable, los podemos desarrollar de la siguiente forma. Primero, vamos a ordenarlos todos los términos del lado izquierdo. Esto es 3 elevado a la 2x. Esta cantidad que está con signo más va a pasar con signo menos. Nos queda menos 2 que multiplica a 3 elevado a la x más 2 más 81. Y esto es igual a 0. Ahora podemos descomponer el tercer término 81 en sus factores primos. Esto es, tercera de 81, 27, tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Este 81 se puede representar como 3 elevado a la 4. Ahora nos queda 3 a la 2x menos 2 que multiplica a 3 elevado a la x más 2 más 3 elevado a la 4 igual a 0. Ahora, para solucionar la ecuación vamos a recordar un caso de factorización que es de la forma: siempre que tengamos a la 2 más o menos el doble producto de a por b más b al cuadrado, esto va a ser un trinomio cuadrado perfecto y se puede factorizar de la siguiente forma: raíz cuadrada del primer término, que es a, más o menos raíz cuadrada del segundo término, que es b, y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a fijarnos que esta ecuación cumple con esta condición: es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, podemos factorizar la expresión y nos queda raíz cuadrada del primer término, es decir, raíz cuadrada de 3 a la 2x, que es 3 elevado a la x. Como el signo que sigue es menos en el segundo término, aquí ubicamos un menos. Raíz cuadrada del último término de 3 a la 4 es 3 elevado a la 2. Cerramos paréntesis y todo esto elevado al cuadrado. Y colocamos igual a 0. Notemos que sí se cumple en esta expresión porque este 2 representa el doble producto de cada una de las raíces, que son la primera raíz 3x multiplicada por la segunda raíz, que es 3 elevado a la 2, y aplicando propiedad nos da 3 elevado a la x más 2. Esto es el doble producto por la primera raíz, que es 3 elevado a la x, por la segunda raíz, que es 3 elevado a la 2. Esto va a ser igual. Colocamos el 2 por, aquí tenemos potencias de igual base. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes, x más 2. Observamos que esta expresión coincide con el término del centro. Por lo tanto, sí es un trinomio cuadrado perfecto y está bien el proceso que acabamos de realizar. Ahora, resolviendo o sacando raíz de ambos lados de la ecuación, tenemos que nos queda 3 elevado a la x menos 3 elevado a la 2 igual, la raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0. Ahora, despejando, nos queda que 3 elevado a la x es igual. Esta cantidad negativa va a pasar positiva al lado derecho, es decir, 3 elevado a la 2. Notamos que tenemos una ecuación de potencias con igual base. Si las bases son iguales, los exponentes también serán iguales. De aquí podemos decir que x es igual a 2. Y esta es la solución para dicha ecuación exponencial.